2, 3. Bueno, este es el RAS para cumplir con el requisito de la materia de comunicación transcultural. Y la primera parte del proyecto consistía en justamente comparar dos culturas, nuestra cultura colombiana y la cultura de otro país, para darnos cuenta que la comunicación entre las diferentes culturas para la expansión del evangelio es súper importante. Entonces, no sé si ustedes se han dado cuenta, algo curioso que de pronto ustedes hayan escuchado de otra cultura que en Colombia sería extraño. No sé si se les viene a la mente algo que de pronto ustedes hayan escuchado, visto de alguna cultura y que realmente nosotros eso no lo hacemos o no lo practicamos. ¿Alguno de pronto lo ha visto? De pronto en la cultura en India, que tienen ciertos dioses, y por ejemplo creo que veneran tanto a las vaquitas como tienen mucho respeto también por los ratones y faltas en los palacios. Sí. Es algo que de pronto aquí en Colombia sería pues, no bien visto, por decir, en temas sanitarios, en temas de salubridad, no sería bien visto y sería algo que podría chocar esa cultura. Correcto. Justamente entonces yo hablé con una persona que vive en Estados Unidos, que es colombiano, y él nos estaba contando de cómo ha sido ese cambio de culturas, ese choque, ¿cierto? Entonces él me contaba que, por ejemplo, allá las llaves de los carros los dejan dentro de los carros, que eso es allá muy normal, o que de pronto las casas las dejan sin seguro, porque pues no hay ese temor de los robos. También pues allá se maneja mucho lo que es una máquina que lava los platos, y en cambio aquí en Colombia pues nosotros realmente siempre tenemos que lavar los platos y ubicarlos en su lugar. También me comentaba que allá pues no se pita con el carro, digamos, a la gente, si uno quiere llamar la atención de alguien o algo así, sino que allá el peatón es lo más importante y hay que respetar, hay que esperar a que pase, hay que darle prioridad siempre. En cambio acá pues se usa el pito o el cambio de luces, cosas así. Y que por ejemplo una de las cosas que me llamó la atención ahorita que estamos en esto del mundial es que él fue a ver los partidos del mundial y me decía que por ejemplo allá tú te puedes hacer en el equipo contrario y con tu camiseta y no hay problema. En cambio acá pues sería un gran disturbio que tú te sientes donde el equipo contrario. Entonces ahí vemos como la cultura realmente es muy diferente, y donde sí es importante, si nosotros somos unos misioneros, conocer la cultura del otro lado, porque si no pues podemos cometer errores. ¿Me hago entender? Bueno, la segunda parte del proyecto tenía que ver justamente con hacer un tratado de evangelismo explicando el plan de salvación a una cosmovisión naturalista. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué piensan que es importante que haya en un tratado? En cualquier tratado que uno realice. Pues es como explicar algunos pasos de por qué las personas tienen que conocer a Dios, porque es importante. Entonces lo primero, pues el amor de Dios hacia las personas a pesar de lo que hagan, a pesar de su vida antes de conocer a Dios. Entender por qué es importante, algo que digan por qué es importante, porque ellos deben conocer a Dios, qué cambios puede hacer en su vida y lo que Dios hizo para restablecer o restituir todo aquello que ellos perdieron antes de conocer a Dios, o todo aquello que ellos hicieron, que sería como hablar acerca de la salvación, de lo que trae la salvación a nuestras vidas. Ok, entonces el autor del libro nos decía que hay muchas cosmovisiones, hay diferentes tipos, y hay una, por ejemplo, que fue la que yo me enfoqué, que fue la naturalista. Y ellos, los que tienen cosmovisión naturalista, pues no creen en lo sobrenatural. Entonces, cuando nosotros hacemos un tratado, teniendo en cuenta que hay un lugar, una población, una ciudad donde no creen en lo sobrenatural, pues la idea es de hacer un tratado que muestre, ¿cierto? Que muestre algunos textos o algunos versículos donde sí podamos ver ese Dios sobrenatural. Entonces la idea es saber cómo es la cosmovisión de ese lugar y entonces poder trabajar así la información del evangelismo.
Entonces no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que han ido a un lugar donde les es difícil predicar la palabra. De pronto, ¿cómo ha sido esa experiencia, Dieguito? Pues es un poco difícil al ver que uno a veces va a un lugar, obviamente a compartir el mensaje, la palabra, pero sí uno puede sentir como cierta resistencia o de pronto el ambiente no es como el mejor para uno poder dar la palabra, la enseñanza. Y por ejemplo ahí es cuando podemos entender que sí puede haber algo en lo sobrenatural, lo espiritual, que no permite eso. Aquí en el lugar pues pueden que pasen cosas que de pronto desconocen lo natural, ¿no? Pero digamos que esa es para mí una evidencia, en lo cual pues sí Dios se mueve pues, mucho en lo sobrenatural, en lo espiritual. Y a veces uno como que asocia eso, en tal lugar uno fluye como en esa parte al evangelizar, al predicar, es porque realmente hubieron cosas que en lo espiritual están, no sé, interponiéndose para uno poder dar un mensaje. ¿Verdad? Claro que sí. Entonces en ese orden de ideas es muy importante mirar en qué creen, qué piensan, porque si no de pronto uno puede herir susceptibilidades. Entonces tiene que tener muy en cuenta esa digamos, esa parte cultural del lugar donde uno está predicando. Y como último nos hablaba acerca de por ejemplo, que habláramos acerca de una verdad cultural para ilustrar una verdad bíblica. Entonces mientras yo le explico esto, me gustaría que ustedes pensaran, por ejemplo, hay a veces verdades culturales, por ejemplo, no todo lo que brilla es oro. Y pues la verdad, eso también de alguna manera lo expresa la palabra, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los hermanos de David, digamos que el que brillaba eran los primeros hermanos que empezó a conocer Samuel, pero no eran los hermanos que Dios había escogido, ¿cierto? La persona que Dios había escogido, porque él se dejó llevar por lo que miraba en ese momento. Pero entonces no todo lo que brilla es oro, porque en realidad de pronto el más menospreciado era el que realmente tenía esa comunión con Dios. Entonces hay algunas cosas, algunas verdades culturales que también están reflejadas en la palabra de Dios. No sé si se les viene a memoria de pronto alguna de esas. Una de ellas podría ser todo el tema de lo que Jesús enseñaba en parábolas, haciendo relación a los sembradores. Es algo que se da digamos que en casi en todo lugar donde hay una ley de siembra y cosecha. Cosechar todo lo que siembres. También es aplicable al cuidado de la semilla y también es aplicable a los tiempos de la lluvia. Enseñar la palabra, la lluvia tardía, haciendo relación a la bendición de Dios. Entonces pienso que es una verdad que se puede aplicar. Excelente, sí. O sea, acá utilizamos mucho, o sea, el que siembra cosecha, o todo lo que siembras cosecharás. Entonces ahí está esa verdad bíblica. No sé si de pronto se les viene a memoria alguna otra. El tema de la fe, porque a pesar, o sea, en cualquier tipo de cultura, todos siempre tienen un Dios e incluso tienen que creer en cosas que no ven. Y eso es a lo que nos llama la Biblia, a creer en cosas que nosotros no vemos. Entonces eso se podría también aplicar. Súper bien, ajá. ¿Y tú, Dieguito, de pronto piensas en algo así que de pronto hayas escuchado en nuestra cultura y que realmente pues la Biblia lo habla? De pronto también hay personas que dicen que es un texto bíblico que el que madruga a Dios le ayuda, pero en realidad eso no aparece en la palabra de Dios. Entonces miren cómo puede pasar tanto de las verdades culturales que sí se reflejan en la Biblia, y como muchas veces piensan que son cosas de la Biblia pero que son parte de la cultura, que no, en realidad no están en la palabra. Bueno, eso quería comentarles como mi proyecto. Muchas gracias por escucharme, y pues lo más importante es que ustedes sepan que donde sea que ustedes vayan a evangelizar es muy importante revisar la cosmovisión, la cultura, las costumbres, y nosotros, no es ellos adaptarse a nosotros, sino nosotros mirar cuáles son las ventajas o quizás los puntos donde podamos ingresar el evangelio, y no atacarlos, porque verdad, ellos crecen, ellos vivieron en esa cultura, sino mirar cómo podemos llevar esa palabra metiéndola de pronto a la cultura o a las costumbres que ellos tengan. Muchísimas gracias. Sí. Ay, yo creo que me quedé en la mitad del camino.
Es que no se grabó.